Capítulo 8. Los dos polos. El juego de la casa china es el torneo anual citado a menudo. Dio a Nech y a su amigo los frutos de su labor, también a Castalia y a las autoridades la comprobación de que con la promoción de Joseph al cargo supremo se procedió con excelente criterio. Una vez más, Walset, el Vicos Lucerón y la selección vivieron un brillante y fascinante periodo festivo. Ciertamente, hacía años que el torneo no era un acontecimiento parecido a este, en el cual el magíster más joven y discutido debía presentarse por primera vez en público y aquilatarse, y donde Walset debía resarcirse de la pérdida y el fracaso sufridos el año precedente. Esta vez nadie estaba enfermo y no presidía angustiosamente la gran ceremonia un representante intimidado, espiado fríamente por la vigilante malevolencia y la constante desconfianza de la selección, apoyado solamente por funcionarios con los nervios en rebelión, fieles pero sin iniciativa, callado, inaccesible, sumo sacerdote por entero, figura dirigente vestida de blanco y oro en el solemne tablero de los símbolos. El magíster celebró la obra de su discernimiento en colaboración con el amigo, irradiando calma, energía y dignidad lejos de todo llamamiento profano. Apareció en el salón de fiestas en medio de sus numerosos ministrantes. Abrió el acto en cada juego con los ademanes del rito, escribió bellamente con brillante cuchilla de oro signos y más signos sobre una tablilla delante de él. Apenas aparecían los mismos signos en la escritura del fuego, aumentado 100 veces en la gigantesca tabla de la pared posterior del salón, fueron deletrados por 1000 voces susurrantes, anunciados en voz alta por los locutores enviados lejos por el país y el mundo por los teléfonos, cuando al final del primer acto conjuró en la tabla la fórmula que resumía el todo. Dio las normas para la meditación con gesto incitante y persuasivo. Dejó el estilete y sentándose se colocó en la postura ejemplar para el ensimismamiento. No se sentaron solamente en el salón, en el Vicos Lucerón y en Castalia los devotos creyentes del juego de avalorios para la misma meditación, sino también afuera, lejos, en muchos lugares de la tierra. Y así permanecieron hasta el momento en que en la sala el magíster volvió a levantarse. Todo fue como había sido tantas otras veces, sin embargo, resultó impresionante y nuevo. El mundo del juego abstracto y aparentemente eterno fue lo bastante elástico como para reaccionar en 100 matices en el espíritu, la voz, el temperamento y hasta la caligrafía de una personalidad. La personalidad lo suficientemente grande y culta para no considerar sus ideas más importantes que la indescifrable norma propia del juego, ayudantes y compañeros de fuego de la selección misma obedecieron como soldados perfectamente adiestrados, y a pesar de esto, cada uno de ellos, aunque solo realizara en el conjunto las reverencias o ayudara a tender la cortina alrededor del maestro en meditación, parecieron cumplir su propio fuego, un fuego vivo de su personal inspiración. Pero desde la muchedumbre, desde la gran comunidad que llenaba el salón y a todo Walset, desde las 1000 almas que sobre las huellas del maestro seguían el curso fantásticamente solemne en las infinitas colocaciones pluridimensional del fuego, llegó a la fiesta el acorde básico, el bajo de campanas con su profundo temblor, la mejor y casi la única vivencia de la solemnidad para los miembros infantiles de la comunidad. Acorde, sin embargo, que sintieron con respetuoso estremecimiento
también los experimentados virtuosos del fuego y los críticos de la selección, desde los ministrantes y funcionarios hasta los altos líderes y maestros. Una fiesta ilustrísima les pareció también a los enviados de fuera. Así lo sintieron íntimamente y lo anunciaron. Más de un novicio fue conquistado en esos días para siempre por el juego de avalorios. Notables fueron las palabras con que Joseph Nech resumió su experiencia con su amigo Tebularius. Al final de los 10 días del torneo, podemos estar satisfechos, dijo. Sí, Castalia y el juego de avalorios son cosas maravillosas, algo casi perfecto, solo que son tal vez demasiado grandes, demasiado bellas, son tan hermosas que apenas pueden ser observadas, sin que se tema por ellas. No es agradable pensar que ellas también, como todas las cosas, un día perecerán. Hay que pensar en eso, a pesar de todo. Estas palabras, llegadas hasta nosotros, obligan al biógrafo a acercarse a la parte más delicada y misteriosa de su cometido, de la que se hubiera mantenido alejado gustoso todavía, para llevar a término con la tranquilidad y la comodidad que conceden al escritor estados claros y unívocos su relato de los triunfos de Nech, su ejemplar dirección funcional y su brillante apogeo vital, solo que nos parecería equivocado y nada ajustado a nuestro objetivo no reconocer, no señalar la dualidad o bipolaridad en la vida y el ser del venerado maestro, allí también donde para nadie fue visible, exceptuando a Tebularius. Claramente nos proponemos admitir y afirmar desde ahora esta división o esta incesante y pulsante bipolaridad del alma de Nech como lo original y propio y distintivo en el ser del venerable Señor. No le implicaría dificultar a un autor que creyera permitido escribir la biografía de un Magister Castalio solo en el sentido de una vida de santo, para mayor gloria de Castalia, ad majorera gloriam Castaliae, presentar la descripción total de los años de magisterio de Joseph Nech, exceptuando únicamente sus últimos instantes, como una glorificada enumeración de los méritos, actos de deber y triunfos, la vida y la dirección de las tareas a su cargo de parte de cualquier magister ludi, sin excluir aquel Ludwig Wassermaler de la época más amante del juego en Watzel. No puede presentarse la mirada del historiador que se atiene solamente a los hechos documentados, en forma menos censurable y más digna de lo que la vida y la actuación directa del Magister Nech. Sin embargo, su labor como director y líder concluyó de manera totalmente desacostumbrada y sensacional, y para más de un crítico escandalosa. Ese final no fue ni casualidad ni accidente, sino que resultó por completo consecuente, y es deber nuestro demostrar que no está en absoluto en contradicción con los brillantes resultados y los gloriosos servicios del venerable. Nech fue un administrador noble y ejemplar, un perfecto representante de su alto cargo, un maestro del juego de avalorios, sin mancha alguna. Pero Joseph vio y sintió el esplendor de Castalia, a la que servía como una grandeza amenazada y desvanecerse. No vivió en ese esplendor ingenua e irreflexiblemente como la gran mayoría de sus conciudadanos castalios, sino que supo su origen y su historia. Lo percibió como esencia histórica sometida al tiempo y sacudida por las olas de su poder despiadado. Este despertar a la sensación viva del devenir histórico por esa percepción de la propia persona y de la propia actividad como célula promotora y colaboradora en la corriente del devenir y transformarse, había madurado en él y alcanzado conciencia a través de sus estudios de la historia y por la influencia del gran Pater Jacobus, pero la disposición y las semillas o los gérmenes para eso habían existido desde mucho antes, y lo puede comprobar fácilmente
aquel para el cual la personalidad de Joseph Nech cobre vida, aquel que encuentre las huellas de la originalidad y el sentido de esta vida, el hombre que en uno de los días más brillantes de su existencia, al final de su primer torneo solemne, después de una manifestación insólitamente feliz e impresionante del espíritu de Castalia, dijera: no es agradable pensar que Castalia y el juego de Avalorios perecerán también. Hay que pensar en eso a pesar de todo. Este hombre, aun cuando no era todavía un iniciado en la historia, tuvo muy temprano un sentido del mundo, un sentido universal, familiarizado con lo pasajero de todo lo que es y lo problemático de todo lo creado por el espíritu humano. Si nos remontamos a sus años de la infancia y la escuela primaria, encontramos la noticia de que sentía una profunda inhibición, una amarga intranquilidad cada vez que en Scholz desaparecía un condiscípulo que hubiera desilusionado a sus maestros y que la selección devolvía a las escuelas comunes. La tradición no nos habla de uno solo de estos rechazados que fueran amigos personales del joven Nech. No era la pérdida ni el rechazo, ni la desaparición de las personas lo que le excitaba y oprimía con angustioso dolor. Era más bien el ligero sacudimiento experimentado por su fe infantil en la firmeza de la organización Castalia, en su perfección, lo que le afligía instintivamente. El que hubiera niños y jovencitos a quienes fue concedida la dicha, la gracia de la recepción en las escuelas electas de la provincia, estos descuidarán y perdieran esa gracia, le causaba un estremecimiento, le atestiguaba el poder del mundo no castalio, porque había tomado su vocación como algo sagrado. No es posible demostrarlo, pero tal vez esos acontecimientos provocaban en el niño también las primeras dudas acerca de la perspicacia de las autoridades de educación hasta ese momento, aceptada como dogma, dado que traían a Castalia constantemente alumnos que poco después se veían obligados a eliminar. Si esta idea pudo no contribuir a la muy temprana iniciación en la crítica de las autoridades, el desvío y el rechazo de un estudiante de selección fue considerado y sentido por el joven no solo como una desgracia, sino como una inconveniencia, una odiosa mancha que sorprendía y cuya sola existencia era de por sí un reproche, y además implicaba la responsabilidad de toda Castalia. Allí, creemos, reside la sensación de sacudimiento y trastorno propia de Nech en su juventud en tales ocasiones. Externamente, detrás de los límites de la provincia, existía un mundo, una vida humana en contraste con Castalia y sus leyes, que no contaba con ellas en la organización y economía, y que Castalia no podía dominar ni sublimar, y naturalmente conoció la existencia de ese mundo también con el corazón. Él también tenía impulsos, fantasías y deseos que contradecían a las leyes, cuyo dominio se lograba poco a poco y costaba duros esfuerzos. Estos instintos de muchos estudiantes podían llegar a ser tan fuertes que resistían a todas las advertencias y los castigos. Devolvían a los reprobos desde el mundo selecto de Castalia a aquel otro mundo que estaba dominado no por la educación y el cuidado espiritual, sino por los impulsos naturales, y que debía parecer a los que se esforzaban por alcanzar la virtud Castalia, unas veces perverso mundo inferior e infierno, otras veces lugar tentador de fuego y alboroto. Desde generaciones atrás, muchas conciencias jóvenes conocieron el concepto del pecado, de la falta en esta forma Castalia. Muchos años después, adulto amante de la historia, Nech tuvo que saber con mayor exactitud que la historia no puede surgir sin la sustancia y el dinamismo de este mundo pecador, del egoísmo y de la vida instintiva. Creaciones tan sublimes como la de orden nacieron de este turbio fluir
y serán devoradas otra vez por él mismo algún día. El problema de Castalia pues era lo que constituía la base de toda impulsión enérgica, de toda aspiración y vacilación, y eso no fue nunca para él un simple problema filosófico, sino algo que le penetraba en lo más íntimo y de lo cual se sentía también responsable. Nietzsche era una de esas naturalezas que se enferman, se marchitan y mueren porque ven enferma y sufriente la idea creída llamada la patria y la comunidad queridas. Si seguimos el hilo narrativo, pasamos a los primeros años de Nietzsche en Walser, en sus últimos años de escuela, a su importantísimo encuentro con el alumno huésped Plinio de Signori, que hemos descrito ampliamente en su oportunidad y lugar. Este encuentro entre el ardiente partidario del ideal Castalio y el hijo del mundo, Plinio de Signori, no fue solo una experiencia o vivencia violenta y de largo efecto posterior, sino una aventura profunda, importante y simbólica para el estudiante Nietzsche, ya que le fue entonces impuesto ese papel significativo y agotador que a pesar de su aparente casualidad respondía tanto a su modo total del ser, que casi se puede decir que su vida posterior no fue más que una repetición de ese papel, un crecimiento cada vez más perfecto en el mismo, es decir, en el papel de defensor y representante de Castalia, como por ejemplo tuvo que hacer unos 10 años más tarde frente al Pater Jacobus, y siguió haciéndolo como Magister Ludi hasta el final. El papel de un defensor y representante de la orden y sus leyes, siempre preparado, sin embargo, estimulado íntimamente para aprender del contrincante y fomentar no el enquistamiento y el rígido aislamiento de Castalia, sino su vivo juego de conjunto y su lucha con el mundo exterior, lo que en parte fue juego apenas en la competición espiritual y oratoria con De Signori, se convirtió en profunda seriedad contra un amigo y adversario tan importante como Jacobus, y frente a ambos adversarios permaneció firme, se adecuó, aprendió de ellos en la lucha y la disputa, dio tanto como recibió en ambas ocasiones y no venció al contrincante. Supo obligarlo al honroso reconocimiento de su personalidad y del principio ideal por él sustentado, aunque la explicación con el sabio benedictino no llevará inmediatamente a un resultado práctico. El establecimiento de una representación semioficial de Castalia ante la Santa Sede pudo ser de mucho mayor valor de lo que sospechó la mayoría de los castalios, tanto por la disputa amistad con Plinio de Signori, como por la otra con el andino Pater Jacobus. Nietzsche había logrado un conocimiento del mundo foráneo, o por lo menos una idea general que seguramente pocos poseían en Castalia, y recuérdese que Joseph no tuvo ninguna otra relación mayor con ese mundo, con excepción de su residencia en Mariafels, que en realidad no podía facilitarle un conocimiento real de la vida mundana. No había visto nunca esa vida ni la había compartido fuera de su temprana infancia, pero había alcanzado gracias a De Signori, a Jacobus y al estudio de la historia una despierta intuición de la realidad, una intuición en gran parte instintiva y solo unida a muy escasa experiencia personal, pero que le tornó más conocedor y abierto a la universalidad que la mayoría de sus conciudadanos castalios, exceptuando apenas las altas autoridades. Fue y siguió siendo siempre un Castalio genuino y fiel, pero nunca olvidó que Castalia es una pequeña parte del mundo, aunque fuera la más valiosa y amada. Pero ¿qué pasaba con su amistad con Fritz Tegularius, el hombre de carácter difícil y problemático, el artista sublime del juego de avalorios, el angustiado y malcriado elemental Castalio, para el cual durante su breve visita en Mariafels entre los agrios benedictinos todo fuera tan sospechoso y mísero,
que le aseguró no poder resistir allí una semana, mientras el amigo había resistido perfectamente más de 2 años, cosa de la cual estaba admirado. Acerca de esta amistad hicimos muchas hipótesis, muchas de ellas tuvieron que ser descartadas, algunas parecieron acertadas, todas ellas se refieren al problema que quiere establecer: ¿cuál fue la raíz y cuál el sentido de esa amistad de tantos años? Principalmente no debemos olvidar que en todas las amistades de Nietzsche, exceptuando a lo sumo aquella con el benedictino, él no fue el que las buscó, las deseó y las necesitó. Joseph Nietzsche atraía, era admirado, envidiado y amado simplemente por su noble ser, y después de cierto grado de su despertar tuvo conciencia de este don. Ya en los primeros años de estudio fue admirado y cortejado por Teularius, pero siempre lo mantuvo a cierta distancia. Muchas pruebas nos demuestran que tuvo siempre real solicitud por el amigo. Opinamos que lo que atraía a Nietzsche no era puramente la extraordinaria capacidad de Fries, su impetuosa genialidad abierta precisamente a todos los problemas del fuego de Avalorius, sino que su fuerte y duradero interés por sobre las facultades del amigo comprendía en igual medida sus errores, sus deficiencias, su poca salud, es decir, aquello que en Teularius era para los demás miembros de igual ser molesto e intolerable. Este ser admirable era tan Castalio que todo su modo de ser era inconcebible fuera de la provincia, y tenía como premisa su atmósfera y su elevada cultura, de tal forma, si no fuera por su rareza y su meticulosidad, se le hubiera definido como archivo Castalio. Cabe destacar que este archicastalio se adecuaba poco a sus cantaradas, no era querido ni por ellos ni por los superiores y los funcionarios, incomodaba constantemente, chocaba siempre y sin la protección y la guía de su valiente y prudente amigo, se hubiera perdido pronto. Lo que se denominaba su enfermedad era en el fondo un vicio, una rebeldía, un defecto de carácter, es decir, un concepto, un modo de vivir antijerárquico por excelencia, completamente individualista. Se adaptaba a la organización existente solo hasta donde era necesario para ser simplemente tolerado en la orden. Era un buen Castalio y hasta un brillante Castalio, en cuanto su espíritu resultaba incansable, insaciable y diligente en sabiduría y en el juego de Avalorius, pero era un Castalio muy mediocre y hasta malo por el carácter, por su posición frente a la jerarquía y a la moral de la orden. Su defecto más grande era la indiferencia, el descuido de la meditación, que significaba la disciplina del individuo y cuyo ejercicio consciente pudo curarlo perfectamente de su enfermedad nerviosa, porque en pequeño y particular lo hacía cada vez cuando era obligado por castigo por los superiores a severos ejercicios de meditación bajo vigilancia después de un periodo de mala conducta o de excitación y melancolía, recurso del que debió echar mano a menudo también el bondadoso Nietzsche, inclinado a perdonarle. Teularius era un carácter terco, lunático, poco dispuesto a la disciplina seria, cautivador por su vivaz espiritualidad. En las horas de excitación, cuando burbujeaba su agudeza pesimista, y nadie podía sustraerse a la audaz y a menudo sombría suntuosidad de sus ocurrencias, pero en el fondo era incurable porque no quería curarse. Nada hacía por la armonía y la concordia, amaba solamente su libertad, el eterno periodo de estudiante. Prefería ser el dolorido por toda la vida, el descartado siempre, el molesto individualista, el loco genial, el nihilista, en lugar de subir hasta la jerarquía y alcanzar la paz por el camino de la disciplina. No le importaba la paz, le dejaba sin cuidado la jerarquía, poco le afectaba la censura y el aislamiento, componente muy incómodo e indigerible, pues en una comunidad
cuyo ideal es la armonía y el orden, pero por esta inadaptabilidad y poco asimilable representaba en medio de un pequeño mundo tan iluminado y ordenado una constante y viva inquietud, un reproche, una advertencia, una alarma, un excitador de ideas nuevas, audaces, prohibidas, desmedidas, una oveja testaruda y desobediente en la majada. Creemos fue la que le conquistó el amigo a pesar de todo. Seguramente en la relación de Nech con él tuvo su papel también la compasión, el llamamiento del amenazado y casi siempre desdichado a todos los caballerescos sentimientos del amigo. Pero esto no hubiera bastado ni después de la elevación de Nech a la dignidad de Magister para conceder vida a esta amistad en una vida oficial recargada de labor, deberes y responsabilidad. Nos parece que en la vida de Nech Tegularios no fue menos necesario que de Signori y el pater de María Félix como este elemento estimulante, ventanita abierta hacia nuevas perspectivas. En este amigo tan notable y raro, Nech, a nuestro modo de ver, halló el representante de un tipo y con el tiempo tuvo conciencia de ello, un tipo que no existía aún fuera de esta figura única de precursor, vale decir, el tipo del Castalio que él mismo podría llegar a ser, si la vida de Castalia no pudiera ser rejuvenecida y robustecida por nuevos encuentros e impulsos. Tegularios fue, como la mayoría de los genios solitarios, un precursor. Vivió realmente en una Castalia que no existía aún, pero que podía existir mañana, en una Castalia más cerrada aún contra el mundo, degenerada íntimamente por el envejecimiento y la relajación de la moral meditativa de la orden, mundo en el cual siempre serían posibles los más altos vuelos del espíritu y la más blonda dedicación a los nobles valores, donde emperó una espiritualidad de fino desarrollo y libre acción. No tendría otra meta que el goce egoísta de sus facultades sumamente perfeccionadas. Tegularius representaba para Nech al mismo tiempo la encarnación de las supremas capacidades castalias y el signo premonitor de su desmoralización y su decadencia. Era maravilloso y valioso que existiera Fritz, pero había que impedir la disolución de Castalia en un reino de ensueño probado exclusivamente por Tegularius. El peligro de que se llegara a ello estaba lejos todavía, pero existía. La Castalia que Nech conocía solo necesitaba elevar un poco más los muros de su distinguido aislamiento. Bastaría solamente la decadencia de la educación de la orden, un hundimiento de la moral jerárquica, y Tegularios no sería más un ejemplar único y raro, sino el representante de una Castalia en degeneración y ruina. La posibilidad, el comienzo o la disposición para esta caída está importantísima. Revelación y preocupación del Magister Nech probablemente le llegaría mucho más tarde, o tal vez nunca, si a su lado y por el conocido con toda exactitud no hubiera vivido este Castalio del porvenir. Era y fue para la despierta percepción de Joseph un síntoma y un grito de alarma, como lo hubiera sido por un médico inteligente el primero de un ser atacado por una enfermedad todavía desconocida. Fritz no era, por cierto, un hombre del promedio general, sino un aristócrata, una capacidad de alto grado. Si la enfermedad aún desconocida, visible por primera vez en el precursor Tegularius, lograra contagiarse y alterar la imagen del hombre Castalio, si la provincia y la orden aceptaran alguna vez la figura degenerada y enferma, estos Castalios del porvenir no serían meros Tegularios, no poseerían sus valiosos dotes, su melancolía genialidad, su ardiente pasión artística, sino que la mayoría de ellos ostentaría solamente su inseguridad,
su inclinación a la decadencia, su carencia de disciplina, educación y sentido común. En horas de mucha preocupación, Nietzsche debió tener estas sombrías visiones, estos turbios presentimientos, y para vencerlos tuvo que emplear en parte mucha meditación, en parte mucha energía en su labor cada vez más creciente. Precisamente el caso de Teularios nos muestra un ejemplo muy bello e instructivo de la forma en que Joseph se esforzaba en dominar, sin rehuirle, al problemático, al difícil, al enfermo que encontrar. Sin su vigilancia, su cuidado y su dirección educadora, su amigo se habría perdido temprano. Sin duda hubiera llegado por él a infinitas molestias y situaciones intolerables en el Vicus Lucerum, como no habían faltado del todo ya desde que pertenecía a la selección de jugadores. El arte con que el Magister supo no solo mantener en el buen camino de manera aceptable a su amigo, sino también emplear sus dotes al servicio del juego de avalorios y acrecerles en nobles labores. La prudencia y la paciencia con que soportó sus caprichos y rarezas y los venció con la constante invocación de lo valioso de su ser, debemos admirarlas como obra maestra del trato de los hombres. Tal vez sería tarea hermosa que podría llevar a sorprendentes comprobaciones. Quisiéramos recomendarla cordialmente a cualesquiera de nuestros historiadores del juego de avalorios estudiar alguna vez exactamente en su originalidad estilística los torneos anuales del periodo oficial de Nietzsche y hacer el análisis de estos juegos llenos de dignidad, resplandecientes en sus ocurrencias y formulaciones preciosas, de estos juegos brillantes, rítmicamente tan originales, sin embargo muy alejados del virtuosísimo egoísta, cuyo plan básico como la construcción y la dirección de la escuela meditativa eran propiedad espiritual exclusiva de Nietzsche, mientras que el cincelado y la labor de incrustación técnica se debía en máxima parte a su colaborador Teularius. Estos fuegos pudieron extraviarse y olvidarse sin que la vida y la actividad de Nietzsche perdiera para la posteridad mucha de su fuerza de atracción, de su calidad ejemplar. Por fortuna se han conservado como todos los juegos oficiales y no yacen muertos en el archivo, sino que viven todavía hoy en la tradición, son estudiados por jóvenes discípulos, brindan gratos ejemplos para muchos cursos y seminarios, en los cuales se perpetúa aquel colaborador que de otra manera estaría olvidado o a lo asumo sería una extraña figura fantasma del pasado, sobreviviente apenas en algunas anécdotas. De esta manera, por haberle asignado un lugar y un campo de acción a su tan indisciplinado amigo Fritz, Nietzsche enriqueció con algo de valor elevado el patrimonio espiritual y la historia de Walsen. Además aseguró al mismo tiempo a la figura y a la memoria del amigo cierta perduración. Joseph Nietzsche, gracias a sus esfuerzos por el amigo, tuvo conciencia de los recursos más importantes de tal influjo docente. Estos recursos eran el amor y la admiración del amigo, como una corte de su fuerte y armónica personalidad de su señorío. El Magister no mereció solamente de Fritz, sino también de muchos de sus colegas y discípulos, más que en su autoridad por el cargo en ella se fundó para ser grande y tener la fuerza que a pesar de su manera bondadosa y conciliadora ejerció sobre tanta gente. Sentía la eficacia de una palabra amable en el diálogo o en el conocimiento de una reserva o de un desprecio. Uno de sus discípulos más atentos contó mucho más tarde que Nietzsche una vez no habló con él una sola palabra durante toda una semana en el curso y en el seminario. No le vio siquiera en apariencia, lo trató como el aire, que este fue en todos sus años de estudio el castigo más amargo y eficaz que conoció. Consideramos necesarias estas observaciones y evocaciones
para llevar al lector de nuestra tentativa biográfica a que comprenda en este lugar las dos tendencias básicas con acción contrastante a la personalidad de Nietzsche, y poder prepararle para las últimas fases de esta vida tan rica, después que haya seguido nuestra descripción hasta la cumbre vital. Las dos tendencias fundamentales, los polos de esta vida, su yin y su yang, eran la conservación, fidelidad y apego al desinteresado servicio de la jerarquía. Por otra parte, la tendencia al despertar, al avanzar al dominio y a la comprensión de la realidad, para el Joseph creyente y obediente, la orden, Castalia y el fuego de Avalorios era algo sagrado, precioso e incondicional. Para el otro Joseph, que despertaba, veía claro y avanzaba, eran formas resultantes independientemente de su valor, conquistadas, variables en sus modos vitales, expuestas al peligro del envejecimiento, de la esterilidad y de la decadencia, cuya idea permaneció siempre intocablemente sagrada para él, pero cuyo accidente del momento y cuyos estados ocasionales reconoció perecederos y necesitados de crítica. Él servía a una comunidad espiritual cuya fuerza, cuyo sentido admiraba, pero cuyo peligro veía en su inclinación a considerarse mero fin a sí misma, olvidada de su cometido y de su colaboración con el conjunto total del país y del mundo. Condenaba a caer finalmente en una brillante separación cada vez menos fértil del conjunto de la existencia. Presintió este peligro en aquellos primeros años cuando titubeó tanto. Temió abandonar totalmente el juego de Avalorios. Llegó a su conciencia en forma tan penetrante en las discusiones con los monjes y sobre todo con el Pater Jacobus, aunque defendieran tan valientemente a Castalia. Llegó a ser visible en síntomas tangibles cuando estuvo de nuevo en Walser y llegó a Magister Ludi, en la labor fiel pero alejada del mundo y puramente formal de muchas oficinas y de sus propios funcionarios, y en la especialización espiritual, pero orgullosa de sus repetidores del Vicus Lusorum, y no por último en la figura emotiva y tremenda al mismo tiempo de su amigo Tegularius. Terminando el primer año pesado y difícil de su cargo, durante el cual no logró ganar para sí un poco de tiempo o de vida personal privada, volvió a dedicarse a estudios históricos. Se hundió por primera vez con los ojos abiertos en la crónica de Castalia y así se convenció de que las cosas no estaban como creía la conciencia de sí de la provincia, es decir, que sus relaciones con el mundo foráneo, la acción cambiante entre ella y la vida, la política, la cultura del país retrocedían constantemente desde hace algunas décadas. Las autoridades de la educación tenían su voz ocasionalmente para asuntos escolares y culturales en el Consejo Federal. Ciertamente, la provincia proveía aún de excelentes maestros al país, ejercía su autoridad en todas las ramas de la instrucción pública, pero todo esto había tomado el carácter de la costumbre de la rutina. Cada vez menos y con menor entusiasmo se presentaban jóvenes de las diversas clases superiores de Castalia para el estudio voluntario extramuros. Cada vez menos autoridades e individuos del país se dirigían a Castalia en busca de consejo, mientras que en tiempos pasados su voz fue invitada y oída con agrado hasta en importantes problemas judiciales. Si se comparaba el nivel de cultura de Castalia con el del país, se veía que no se acercaban en absoluto, sino que se separaban alejándose en forma fatal. Cuanto más cuidada, diferenciada y ultraculta se tornaba la espiritualidad castalia, tanto más tendía el mundo a dejar que la provincia fuera provincia, en lugar de considerarla una necesidad, a creerla casi un cuerpo extraño del cual se sentía orgulloso, un poco de orgullo como por una preciosidad tradicionalísima que por el momento se quería conservar como indispensable,
de la cual se prefería mantener alejados y a la cual, sin saberlo, se atribuía una mentalidad, una moral y un egoísmo que no concordaban ya plenamente con la vida real y activa. El interés de los conciudadanos por la vida de la provincia pedagógica, su participación en sus instituciones y sobre todo en el juego de avalorios estaban perdiendo terreno, también como la participación de los castalios a la vida y al destino del país. Comprendió hacía mucho tiempo que allí residía el error, la deficiencia. Le apenaba que como Magister Ludi en su Vicus Lucerum tenía que verse solamente con castalios y especialistas. De allí su aspiración a dedicarse cada vez más a los cursos para participantes, su deseo de tener discípulos lo más jóvenes posible. Cuanto más jóvenes, tanto más vinculados estaban todavía con el conjunto total del mundo y de la vida, tanto menos estaban amaestrados y especializados. A menudo sentía un ardiente deseo de mundo, de hombres, de vida verdadera, siempre que esto existiera aún afuera de lo desconocido. Algo de esta nostalgia y de esta sensación de vacío, de vida en un aire demasiado encarecido, llegó a ser sensible cada vez más para la mayoría de nosotros mismos. Esta dificultad es conocida también por las autoridades de la educación. Por lo menos de tiempo en tiempo ellas buscaron recursos para hacerle frente, satisfacerla y vencerla, aumentando el cuidado de los ejercicios y juegos físicos, como también mediante tentativas con labores manuales o en los parques. Si hemos observado bien, existe actualmente una tendencia de la dirección de la orden hacia la eliminación de muchas especialidades que se consideran rebuscadas en el movimiento científico, a favor de una intensificación de la práctica de la meditación. No se necesita ser escéptico ni pesimista ni mal hermano en la orden para dar la razón a Joseph Nech, cuando mucho antes que nosotros consideró el aparato complicado e incorpóreo de nuestra república como un organismo que envejece y necesita renovación en muchos aspectos. Lo encontramos, como dijimos, dedicado a estudios históricos desde su segundo año de magisterio. Precisamente estuvo ocupado con la historia de Castalia, sobre todo con la lectura de todos los pequeños y grandes ensayos redactados por el Pater Jacobus acerca de la orden benedictina, con el señor Dubois y un filólogo de Queupería, que en sesiones de alto cuerpo actuaba como secretario. Tuvo ocasión también de dar alas o renovar en conversaciones ese interés por la historia, lo que para él era siempre un grato placer. Le faltaba esta oportunidad en su ambiente cotidiano, y el disguste por este ambiente ajeno a toda labor de historia lo encontraba encarnado en la persona de su amigo Tebularius. Hallamos, entre otras cosas, un apunte con alusiones a una conversación en la cual Fritz sostenía apasionadamente que para los Castalios la historia era un objeto poco digno de estudio. Ciertamente se podía hacer interpretación histórica, filosofía de la historia muy espiritual y divertida, en caso necesario muy patética. Eso era una broma como las demás filosofías, y no se oponía si resultaba agradable a alguno. El objeto de esa broma, es decir, la historia, era algo tan odioso y al mismo tiempo tan vulgar y diabólico, tremendo y aburrido, que no comprendía cómo fue posible dedicarle atención y tiempo. Su contenido no era más que un egoísmo humano, la lucha por el poder eternamente igual, eternamente orgullosa, en demasía de sí misma y en su autoglorificación por el poder material, brutal, bestial, por algo que en el mundo ideal de Castalia no cabía y no tenía el menor valor.
La historia universal es la narración interminable, sin alma, cansadora, del dominio de los débiles por los fuertes, pretender relacionar la verdadera y real historia, la historia nada temporal del espíritu, con esta tonta riña vieja como el mundo de los ambiciosos por el poder y de los aspirantes a un lugar bajo el sol, y aún tratar de explicarla con ella es realmente una traición al espíritu. Le recordaba una secta muy difundida en el siglo XX, de la que le hablaron una vez y que creía muy seriamente que los sacrificios ofrecidos a los dioses en los pueblos primitivos solidariamente con esos dioses, sus templos y mitos eran como todas las otras cosas bellas, las consecuencias de un caudal más o menos calculable de alimento y de trabajo, resultados de una tensión cotizada en salarios y costos de vida, que las religiones y las artes eran pseudofachadas, ideologías presuntuosas de una humanidad ocupada solamente con el hambre y el alimento. Nietzsche, a quien la conversación divertía, preguntó de pronto si la historia del espíritu, de la cultura, de las artes, no era también historia, y no estaba estrechamente relacionada con la restante. No, exclamó violentamente su amigo. Él negaba esto. La historia universal era una carrera en el tiempo, una carrera por la victoria, el poder, los tesoros, y en ella solo importaba no perder el momento oportuno para aquel que tenía bastante fuerza, suerte o vulgaridad. Los hechos del espíritu, de la cultura, del arte, en cambio, son exactamente todo lo contrario, un estallido, una evasión de la esclavitud del tiempo, un deslizarse del hombre fuera de la inmundicia de los instintos y de su inercia hacia otros planos, en lo eterno, en lo carente de tiempo, en lo divino, total y absolutamente nada histórico y aún antihistórico. Nietzsche lo escuchaba con placer y lo incitaba a nuevos desahogos sin ironía. Luego cortó el discurso del amigo quedamente con esta observación: ten mucho cuidado con tu amor por el espíritu y sus actos. La creación espiritual es algo que no podemos participar realmente como muchos creen. Un diálogo de Platón o un movimiento coral de Enrique Isaac, y todo lo que llamamos acto espiritual u obra de arte o espíritu objetivo son resultados finales, consecuencias últimas de una lucha por la iluminación y la liberación. Quiero admitirlo, como tú lo denominas, evasiones fuera del tiempo hacia lo no temporal. En la mayoría de los casos, esas obras son las más perfectas, cuando ya nada dejan de sospechar de la lucha y el esfuerzo que las precedieron. Es una gran suerte que poseamos esas obras, y los Castalios vivimos casi exclusivamente de ellas. Somos creadores solo en reproducir, y vivimos permanentemente en aquella esfera más allá de lo intemporal y lo pacífico, que nace justo de esas obras y que ignoraríamos sin ellas. Avanzamos más en el desprendimiento de lo espiritualizado o en lo abstracto en nuestro juego de avalorios. Desmontamos esas obras de los sabios, de los artistas en sus partes, extraemos reglas estilísticas, esquemas formales, interpretaciones sublimadas, y trabajamos con esas abstracciones como si fueran ladrillos. Está bien, esto es muy bonito, nadie te lo discute, pero nadie puede respirar, comer y beber durante toda su vida elementales abstracciones. La historia tiene una ventaja sobre lo que un repetidor de Walser considera digno de su interés. Tiene que ver con la realidad, a ella se refiere y con ella se vincula. Las abstracciones son encantadoras, pero sostengo que es necesario también respirar aire y comer pan. Regularmente, Joseph Nietzsche trataba de realizar una breve visita al envejecido Magister Musicae, el venerable anciano cuyas fuerzas declinaban visiblemente, que había perdido ya por entero el uso de la palabra, persistió en su estado de alegre recogimiento hasta el fin. No estaba enfermo y su muerte no fue realmente un morir, sino una progresiva desmaterialización,
un desaparecer de la sustancia corporal y de las funciones físicas, mientras que la vida se recogía exclusivamente cada vez más en los ojos y en la leve dispersión luminosa de la cara envejecida que se hundía. Para la mayoría de los residentes de Monteport, este fenómeno era conocido y aceptado con respeto, pero solo a pocos. Como Nech Ferromonte y el joven Petros estaba permitido una suerte de participación en este esplendor del atardecer, en este irradiar de una vida pura y altruista. A estos pocos que entraban preparados y concentrados en el pequeño cuarto donde el viejo maestro estaba sentado en un sillón, les era concedido penetrar en este suave brillo del dejar de ser, sentir la plenitud vuelta algo sin palabras, como en un campo de rayos invisibles permanecían durante momentos de felicidad en la esfera cristalina de esta alma. Partícipes de una música ultraterrenal, volvían luego con los corazones limpios y robustecidos a su jornada, como desde una alta cumbre de montaña. Un día Nech recibió la noticia de su muerte. Partió deprisa y encontró al maestro dormido suavemente para siempre, tendido en su lecho, el pequeño rostro desvanecido y hundido como una runa de paz, un arabesco, una figura mágica, ilegible ya y elocuente en sonrisa, en acabada felicidad. Después del entierro del Magister Musicae, habló Ferromonte y Nech. Este no habló del iluminado sabio, de la música del gran maestro, del bondadoso, inteligente y anciano miembro de la autoridad suprema, sino solamente de la gracia de aquella vejez y aquella muerte, de la inmortal belleza del espíritu que se había manifestado en él para los compañeros de sus últimos días. Por muchas indicaciones halladas sabemos que tenía el deseo de escribir la biografía del ex magister, pero sus funciones no le dejaron el tiempo necesario para esa labor. Joseph Nech aprendió a conceder muy escasa importancia a sus propios deseos. Una vez dijo a un repetidor: es una lástima que los estudiantes no conozcáis todo lo excesivo y abundante en que vives. Pero lo mismo me ocurrió cuando yo era estudiante. Se estudia, se trabaja, no se está ocioso, se cree que se es diligente, pero apenas se siente todo lo que se puede hacer con esa libertad. Después interviene de repente una orden superior, uno es utilizado, recibe una misión, un encargo de enseñanza, un puesto se eleva a otro superior y sin darse cuenta se halla apresado en una red de tareas y deberes que se torna más apretada y espesa cuanto más uno se mueve en ella. No se trata en realidad de verdaderas tareas, pero cada una debe ser realizada en su hora y en el día oficial. Nuestra jornada tiene más tareas que horas. Es bueno que sea así y no debe ser diversamente. Pero si entre aula, archivo, cancillería, locutorio, sesiones, viajes oficiales, se recuerda por un segundo aquella libertad que se tuvo y se perdió, la libertad de los estudios amplios e ilimitados, de las tareas voluntarias, se siente una gran nostalgia y se piensa, teniéndola por un instante, se gozaría hasta el fondo de sus alegrías y posibilidades. Joseph poseía una delicadísima sensibilidad para dar con las aptitudes de sus discípulos y funcionarios al servicio de la jerarquía. Para cada misión, para cada puesto, elegía cuidadosamente a las personas, los testimonios y las características que él anotaba en un registro comprueban una gran seguridad de criterio, para el cual valía siempre en primer término lo humano, el temperamento. Cuando se trataba de juzgar y manejar caracteres difíciles, se le pedía a menudo un consejo. Esto ocurrió, por ejemplo, con el estudioso Petrus, el último alumno preferido del ex Magister Musicae. Este joven de la categoría de los fanáticos tranquilos se había demostrado excelente en su papel original de compañero, cuidador y adorador del venerable.
pero este papel terminó lógicamente con la muerte del ex magister. Petrus cayó en una melancolía y en un dolor que se comprendió y por un tiempo se toleró, pero sus síntomas causaron serias preocupaciones al líder de Montepor, el Magister Musicae Ludwig. Petrus, en efecto, insistió tercamente en quedarse residiendo en el pabellón que fuera refugio de la longevidad del muerto. Custodiaba la casita, mantenía la instalación y el orden exacto, laboriosamente como antes consideraba, en fin, el cuarto en que vivió y murió el desaparecido, junto con el sillón, el lecho de muerte y el clavecín, como un santuario intocable que él debía defender. Fuera de esa penosa conservación de reliquias, no quería otra preocupación que el cuidado del sepulcro donde descansaba su querido maestro. Se sentía llamado a dedicar su vida a un culto permanente del muerto en estos sitios recordatorios, a conservarlos, buen servidor religioso, como lugares consagrados, a verlos convertidos tal vez en metas de peregrinaciones. Durante los primeros días después del sepelio se abstuvo de tomar alimentos, luego se limitó a minúsculas y contadas comidas semejantes a aquellas de que se satisfacía el maestro en sus últimos meses. Parecía como si se propusiera entrar de este modo en la sucesión del venerable y seguirlo en la muerte. No pudo resistirlo por mucho tiempo, entonces pasó a proceder como si fuera el encargado de la administración de la casa y del sepulcro, guardián eterno de esos lugares memorables. De todo esto se desprendía claramente que el joven y dueño, desde mucho atrás de una situación privilegiada para el seductora, quería mantenerla en toda forma con el fin de no volver al servicio cotidiano para el cual no se sentía dispuesto. En resumidas cuentas, aquel Petrus que fue asignado al difunto ex magister ha enloquecido. Decía breve y fríamente una corta misiva de Ferromonte. Naturalmente el estudiante de música de Montempor nada tenía que ver con el magister de Walser, no tenía ninguna responsabilidad en ese caso. Sin duda no veía la necesidad de entrometerse en un asunto de Montempor, aumentando así sus tareas, pero el desgraciado Petrus, a quien hubo que alejar por las fuerzas del pabellón, no se calmó y se hundió con su dolor y sus trastornos mentales en un estado de aislamiento y ausencia de la realidad, del cual no era posible aplicarle los correctivos habituales por infracciones disciplinarias. Como sus superiores conocían la bondadosa relación de Nech con él, se originó en la Cancillería del Magister Musicae un pedido de consejo e mediación. Mientras se consideraba al rebelde como enfermo por el momento, se le mantenía en una celda de la enfermería en observación. Nech aceptó lo decidido con bastante desagrado, pero después de meditar un poco y decidirse a un intento de ayuda, tomó el asunto en sus manos con enérgica resolución. Se ofreció a tener a su lado a Petrus para un experimento, con la condición de que se le tratase perfectamente como una persona sana y se le dejara viajar solo. Agregó una breve y amable invitación para el joven, en la que, si le era posible, le pedía una visita por un breve periodo, haciéndole comprender que deseaba recibir de él algunas informaciones acerca de los últimos días del ex Magister Musicae. El médico de Montepor accedió vacilando, se entregó la invitación al estudiosus y, como había previsto exactamente Nech, que al desdichado en esa situación nada le sería más grato y promisorio que un rápido alejamiento del lugar de su dolor. Pronto Petro se declaró dispuesto al viaje. Ingirió sin resistencia una abundante comida, recibió su pase y se puso en marcha. Llegó en un estado penoso a Walser. Por indicación de Nech, se ignoró lo inestable y peligroso de su situación moral y se le alojó entre los huéspedes del archivo. Así no se sintió tratado como un castigado o un enfermo, ni colocado en alguna manera fuera de la organización.
no estaba tan enfermo realmente como para no apreciar la agradable atmósfera de Walser y no aprovechar este camino de retorno a la vida que se le ofrecía. Ciertamente causó bastantes molestias al Magister todavía en las largas semanas de ese destierro. Nech lo hizo ocupar aparentemente bajo vigilancia permanente en anotaciones sobre los últimos ejercicios y estudios musicales de su Magister. Completando esta tarea de acuerdo con un plan y pequeños trabajos manuales en el archivo, se le pidió que si disponía de tiempo diera una mano porque había muchísimo que hacer y faltaban ayudantes. En fin, se ayudó al extraviado a hallar de nuevo su camino. Cuando se hubo tranquilizado y se mostró visiblemente dispuesto para reintegrarse disciplinadamente a la vida castalia, Nech comenzó en breves conversaciones a influir en él en forma directamente educativa y al final a destruir ese delirio por el cual creía que su culto idólatra por el desaparecido fuera algo posible y sagrado en la provincia. Mas como no podía vencer su miedo ante el retorno a Monteport, cuando pareció curado se le proporcionó el cargo de ayudante del maestro de música en una de las escuelas inferiores de selección, donde se condujo respetuosamente. Se podrían citar muchos ejemplos más de la actividad educativa y de cura de almas de Nech. No faltaron jóvenes estudiantes entregados a una vida en el verdadero espíritu castalio, por la suave energía de su personalidad, de la misma manera en que fue ganado Joseph por el Magister Musicae. Todos estos ejemplos no nos muestran al Magister Ludi como un temperamento problemático. Todos son pruebas de buena salud y equilibrio. Eso sí, el amoroso cuidado del venerable por caracteres débiles y amenazados como Petrus y Tegularios parece indicar una atención y sensibilidad muy particulares para tales enfermedades o accidentes de los castalios, una atención nunca apaciguada o apagada después del primer despertar para los problemas y peligros innatos en la vida castalia. El no ver estos problemas por indiferencia o comodidad, como lo hace la mayor parte de nuestros conciudadanos, estaba muy ajeno de su claro y valiente modo de pensar. Probablemente nunca adoptó la táctica de la mayoría de los colegas de la dirección que conocen la existencia de los peligros, pero los tratan fundamentalmente como si no existieran. Los veía y los conocía con su familiaridad con la prehistoria de Castalia, le hacía considerar la vida entre los mismos como una lucha, afirmar y amar esta vida en peligro, mientras tantos castalios conciben su comunidad y su vida en ella solamente como un idilio. También, a través de las obras del Pater Jacobus sobre la orden benedictina, se confirmó en la idea de la orden como la de una comunidad militante y la de la piedad como posición de lucha. No existe, dijo una vez, vida noble y elevada sin el conocimiento del demonio o de los demonios y sin la lucha constante contra ellos. Entre los hombres que ocupan los supremos cargos aquí, rara vez nacen amistades firmes y claras. No nos sorprende, pues, que Nech no haya tenido relaciones de esta naturaleza con ningún colega en los primeros años de magisterio. Tuvo gran simpatía por el viejo filólogo de Queuperien y un profundo respeto por la dirección de la orden, pero en esta esfera lo personal, lo privado, está casi tan completamente eliminado u objetivado, exceptuando la colaboración oficial, apenas son posibles serios acercamientos o amistades. Pero también a esto debía llegar nuestra protagonista. No tenemos a nuestra disposición el archivo secreto de la autoridad educativa acerca de la situación y la actividad de Nech en sus sesiones y votaciones. Solo sabemos lo que puede deducirse de manifestaciones
ocasionales que tuvo con amigos. No parece haber mantenido el silencio de su primer periodo magistral hasta más tarde, pero pocas veces actuó hablando mucho si exceptuamos los casos en que fue proponente o iniciador. Particularmente está documentada la rapidez con que asimiló el tono del trato habitual dominante en la cumbre de nuestra jerarquía. Además ostentó la belleza y la riqueza de sus ideas, así como su juguetona alegría en el empleo de esas formalidades. Es notorio que los personajes más elevados de nuestro mundo directivo, los maestros y los miembros de la dirección de la orden, discurren entre sí solo en un estilo ceremonioso, cuidadosamente medido, y entre ellos predomina la tendencia o la secreta prescripción o la norma de servirse tanto más estricta y atentamente de una pulcra cortesía, cuanto mayor es la diversidad de opiniones y más importantes son los problemas discutidos acerca de los cuales hay que manifestarse. Probablemente esta cortesía heredada desde tan lejos, junto con otras funciones que pueda tener, valen también como una norma protectora. El tono sumamente cortés de los debates no solo evita a las personas que discuten la caída en el apasionamiento y les ayuda a mantener la conducta perfecta, sino que protege y guarda la dignidad de la orden y de las autoridades mismas. Las viste con el hábito talar del ceremonial y los velos de lo sagrado, y por eso mismo este arte del cumplido tan ironizado por los estudiantes tiene su justo y útil sentido. Antes de la época de Nietzsche, su predecesor, el Magister Tomás, había sido un maestro admirado en modo especial en este arte. No es posible en realidad considerar a Nietzsche como su sucesor en eso, y menos como su imitador. Fue más bien discípulo de los chinos y su forma de cortesía era menos aguda e impregnada de ironía, pero entre sus colegas se le consideró como insuperable en tal cortesía. Capítulo 9. Un diálogo. En nuestro intento narrativo hemos llegado a un ángulo del camino en que nuestra atención está totalmente ligada a la evolución que experimentó la vida del maestro en sus últimos años, lo que lo llevó a su separación del cargo y de la provincia. En su marcha a otro lapso existencial y a la muerte, supo administrar su cargo con fidelidad ejemplar hasta el momento de su despedida y gozó hasta sus últimos días del amor y la confianza de sus discípulos y colaboradores. Renunciamos a continuar la reseña de su dirección magistral porque lo vemos agotarse dentro de esas funciones y volverse hacia otras metas. El círculo sobrepasó todas las posibilidades que el cargo ofrecía al desarrollo de sus energías hasta llegar al punto en que los grandes temperamentos abandonan el sendero de la tradición y la obediente disciplina e intentan responsablemente lograr ser la novedad aún desdibujada y sin pulso, confiando ciegamente en supremas fuerzas innombrables. Joseph Nietzsche adquirió cierta cognición de ello, examinó su situación a conciencia y las posibilidades que permitieran alterarla, procediendo, eso sí, con extremo cuidado y sobriedad. En edad temprana se encontraba en la cumbre de lo que puede considerar deseable y digno de conquista, un Castalio excelentemente dotado y ambicioso, lugar que ganó por orgullo y esfuerzo, pero sin codicia ni adaptación deliberada, casi contra su voluntad, ya que hubiera preferido más una vida de sabio oscuro independiente, no sometido a los deberes oficiales de un cargo. No apreciaba de la misma manera todos los nobles bienes ni las altas distinciones que le tocaron disfrutar con la elevada dignidad y algunas excelsas distinciones o poderes que le parecieron muy pronto casi molestas. En realidad consideró siempre como una carga la colaboración política y administrativa con las altas autoridades, sin dejar por eso de dedicarse a ella con menos conciencia de su deber. Su propia labor, característica y singular para su posición, la de preparar una selección de perfectos jugadores,
de avalorios, aunque por temporadas le proporcionara mucha energía y esa selección se sintiera orgullosa de su maestro. Con el correr del tiempo, tal vez llegó a ser para él más una carga que un placer. Lo que le daba alegría y satisfacción era el enseñar, el educar, porque comprobó con amplia experiencia que tanto el placer como el resultado eran mayores cuanto más jóvenes eran sus alumnos, de modo que le pareció deficiencia y sacrificio el que su cargo no tratara ya con niños, sino con jóvenes y adultos. Tuvo otras consideraciones, experiencias y perspectivas que en el curso de sus años de magíster lo llevaron a situarlo en una posición crítica frente a su propia actividad y a muchas vicisitudes de Walser, que lo llevó a sentir el cargo como un gran impedimento para el desarrollo de sus facultades superiores y más fructíferas. Mucho de esto es notorio, aunque algunas cosas las suponemos. También nos extenderemos acerca de una cuestión bastante discutida. El Magister Nech realmente tuvo razón, aspirando a la liberación de la carga de sus funciones, deseando una labor menos aparente pero más intensa, criticando la situación de Castalia. Debe ser considerado como un precursor y un audaz luchador, una suerte de rebelde o desertor. La disputa al respecto dividió por un tiempo a Walser y aún la provincia entera en dos bandos y no se ha callado todavía del todo, aunque nos declaramos agradecidos adeptos del gran Magister. No tomamos posición en este caso. La síntesis de aquella discusión de opiniones y juicios sobre la persona y la vida de Joseph Nech es ya una nota cultural y está expuesta en nuestras páginas. Quisiéramos dejar a un lado los juicios y referir con la mayor veracidad posible la historia del fin de nuestro venerado maestro, solo que no se trata propiamente de una historia. Nos parece merecer más el nombre de leyenda, es decir, de una narración mezclada con noticias verdaderas y simples rumores, fluyendo de fuentes tanto claras como oscuras, circulan entre nosotros los más jóvenes de la provincia. En la época en que los pensamientos de Joseph Nech comenzaron a buscar una vía que lo trasladara a la libertad, inesperadamente volvió a ver una figura familiar y casi olvidada de su juventud, Plinio de Signori, el estudiante foráneo, hijo de una acreditada y antigua familia de la provincia, hombre influyente como diputado y escritor político, apareció de pronto un día en misión oficial ante la suprema autoridad de la provincia. Como cada 2 años ocurría, se realizó una nueva elección de la comisión gubernativa encargada de la exploración de la administración Castalia. De Signori fue uno de los miembros de la nueva comisión, por lo cual se presentó por primera vez en tal calidad. Se verificaba una sesión en el edificio de la dirección de la orden en Hirschland, a la cual asistía también el Magister Ludi. El encuentro hizo profunda impresión en Nech y no quedó sin consecuencias. Lo sabemos por Tegularius y luego por el mismo de Signori, quien volvió a ver a su amigo y confidente en este periodo de su vida, que para nosotros no es muy claro. En ese primer encuentro, después de décadas de olvido, el locutor presentó, como de costumbre, a los maestros, los señores de la nueva comisión estatal. Cuando nuestro magister oyó el nombre de Signori, se sintió sorprendido y aún avergonzado, porque a la primera mirada no reconoció al cantarada de su juventud, perdido de vista durante tantos años. Entonces le tendió amablemente la mano, renunciando a la inclinación oficial y a la fórmula usual de saludo. Le miró atentamente a la cara y trató de averiguar por qué cambio se escapó al reconocimiento de un viejo amigo. Durante la reunión, su mirada se posó a menudo en el rostro tan familiar un día,
designó y lo trató de usted y le dio el título de Magister y Nech tuvo que pedirle 2 veces que empleara el antiguo trato y lo tuteara de nuevo antes que aquel decidiera hacerlo. Nech conoció a Plinio como un jovencito ruidoso y alegre, comunicativo y brillante, como excelente alumno y al mismo tiempo hombre de mundo que se sentía superior a los jóvenes castalios, tampoco mundanos, y se divertía muchas veces desafiándolos. No carecía tal vez de vanidad, pero era un ser franco, sin mezquindad, interesante, atrayente y digno de afecto para la mayoría de sus contemporáneos, muchos aún fascinados por su sublime porte, su trato seguro y el aroma de foráneo que le rodeaba como huésped e hijo del mundo. Años después, al final de su época estudiantil, Nech volvió a verlo y le pareció más alisado, más rudo, casi despojado de su antiguo hechizo, y se sintió desilusionado. Se separaron confusos y fríos. Ahora parecía de nuevo otro. Principalmente descuidó y perdió por completo su juventud y su vivacidad, su alegría comunicativa, su gusto por discutir e intercambiar opiniones, su modo de ser activo y conquistador. Como el encuentro del viejo amigo, no reclamó la atención para sí, ni saludó el primero, como tampoco después de oír su nombre y su cargo de magister se atrevió a usar el tú, y solo lo hizo por la insistencia cordial del amigo. También en su conducta, en su mirada, en su forma de hablar, los rasgos de su cara y sus ademanes, en lugar de la antigua combatibilidad de la vieja franqueza, aparecía cierta reserva u opresión, un retenerse, un reservarse, una suerte de cohibición o de freno, o tal vez solamente de cansancio. Estaba asfixiado el hechizo juvenil, casi apagado, pero tampoco existían más los rasgos de la superficialidad y de una prematura frivolidad. El hombre entero, pero sobre todo el rostro, parecía ahora desvanecido, en parte destruido, en parte ennoblecido por la expresión del sufrimiento. Mientras el Magister Ludi seguía las discusiones, una parte de su atención permaneció dedicada tenazmente a este fenómeno y le obligó a meditar acerca de qué clase de padecimiento podía tratarse, que hubiera dominado y desdibujado en tal forma a este ser sagaz, fastuoso y alegre de vivir. Consideró un dolor extraño para él. Cuanto más se entregaba Nech a esta reflexión investigadora, tanto más se sentía atraído por simpatía y compasión hacia este ser sufriente. A este afecto, a esta compasión se agregó un sentimiento más, como si Joseph Nech hubiera quedado en deuda con este amigo de su juventud de tan triste aspecto, como si tuviera algo de que indemnizarle. Después concebir varias suposiciones acerca de la causa de la tristeza de Plinio, y después descartarlas, concibió una idea. El dolor en ese rostro no era de origen vulgar, era un dolor noble, tal vez trágico. Su expresión era de una característica desconocida en Castalia. Recordó alguna vez ver semejante expresión en rostros castalios, de hombres del mundo, eso sí, nunca tan marcada y encantadora. Conocía algo parecido en rostros de hombres del pasado, en retratos de algunos sabios o artistas en los que podía deducirse una emotiva soledad, un duelo, un desamparo entre conmovedor y enfermizo. Para el Magister, que poseía tan delicado sentido de artista para los secretos de la expresión y de educador vigilante de caracteres, existían ya desde hacía mucho tiempo determinados signos fisonómicos en los que confiaba instintivamente, aun sin hacer de ello un sistema. Así había para él una forma especial Castalia, una manera mundana de reír, sonreír
y alegrarse. Por lo mismo, una manera especialmente mundana de dolor o tristeza. Joseph creía reconocer esta tristeza mundana en el rostro de De Signori, tan fuerte y claramente expresada como si ese rostro tuviera el propósito o la misión de ser el representante de mucha gente y mostrar el oculto sufrimiento, la secreta enfermedad de todos ellos. Ese rostro le inquietaba y le lastimaba. Le parecía no solo muy significativo que el mundo hubiera enviado allí ahora su casi perdido amigo, y que Plinio y Joseph, como un día en sus luchas oratorias escolares, representaran leal y efectivamente el uno al mundo, el otro a la orden. Más importante y simbólico aún debió parecerle el que en esa cara asolada y sombreada por el dolor del mundo hubiera enviado a Castalia, no por cierto su risa, su alegría de vivir, su goce del poder, su fortaleza, sino su miseria, su dolor. Esto también le daba que pensar y no le disgustó en absoluto el que De Signori pareciera más bien evitarlo que buscarlo, y solo lentamente y con gran resistencia se rindiera. Por lo demás, su antiguo camarada de estudios, educado en Castalia, no era en esa comisión tan importante para Castalia, un miembro contrariado, susceptible y menos aún mal dispuesto como hubo otros antes, sino que pertenecía al grupo de admiradores de la orden, de protectores de la provincia, a la cual podía prestar más de un servicio. Eso sí, había renunciado al juego de avalorios desde mucho tiempo atrás. No estamos en condiciones de informar la forma exacta en que el Magister fue ganando poco a poco la confianza del amigo. Cada uno de los que conocimos la tranquila alegría y la amable gentileza del maestro puede imaginarlo a su gusto. Nech no cejó en su empeño para conquistar a Plinio, y a la larga, ante tanta insistencia y empeño, ¿quién se hubiera resistido? Meses después de aquel primer reencuentro, De Signori aceptó su repetida invitación para una visita en Walser, y ambos emprendieron un viaje. Un día de otoño, con el cielo cubierto de nubes y destemplado por los vientos, a través de la región constantemente cambiante entre luz y sombra, hacia los lugares de su juventud escolar y de su amistad, Nech calmó y contentó a su acompañante y huésped, silencioso pero inquieto, temblando como los campos ya cosechados, entre sol y sombra, entre el placer de verse nuevamente y el dolor de haberse convertido en extraños. Cerca de la colonia bajaron del coche y recorrieron a pie los viejos caminos que caminarán juntos como estudiantes. Recordaron a muchos camaradas y maestros, también muchas conversaciones de aquellos lejanos días. De Signori se quedó por un día como huésped de Nech, quien le prometió dejarlo asistir durante toda esa jornada como espectador a todos sus actos y trabajos oficiales. Al final de ese día, el huésped le dijo que quería partir a la mañana siguiente. Muy temprano se sentaron en la habitación de Nech. Él recordaba casi por entero la vieja familiaridad, la jornada en la que pudo observar de hora en hora al Magister causó al foráneo una gran impresión. Esa noche se originó entre ambos un diálogo que De Signori notó enseguida que regresó a su casa, aunque contiene en parte cosas sin importancia y puede interrumpir en forma molesta nuestra sobria descripción. Para más de un lector queremos reproducir tal como aquel lo dejó consignado. Debía mostrarte tantas cosas si me lo proponía, comenzó el Magister, pero no logré hacerlo. Por ejemplo, mi bonito jardín. ¿Recuerdas todavía el jardín del Magister y las
plantaciones del maestro Tomás, ¿sí? Y del mismo modo tantas otras cosas. Espero que llegara también para eso el día y la hora. De todos modos, desde ayer has podido revivir muchos recuerdos y tienes ahora una idea de la clase de mis obligaciones oficiales y de mi jornada común. Te lo agradezco mucho, contestó Plinio, lo que es realmente tu provincia y que notables y grandes secretos posee. Apenas hoy comencé a sospecharlo de nuevo, aunque también durante los años de mi alejamiento pensé más en ustedes de lo que podría suponer. Hoy me has concedido, Joseph, echar una mirada en tus funciones y en tu vida. Espero que no será la última y que volveremos a hablar a menudo acerca de lo que he visto aquí y de aquello de que aún no puedo hablar. En cambio, entiendo perfectamente que tu confianza me obliga y compromete. Sé que mi reserva hasta este momento debió extrañarte, pues tú también me visitarás alguna vez y verás mi casa. Por hoy podré contarte muy poco, solo lo suficiente para que sepas algo acerca de mí. La confidencia, aunque sea para mí vergonzoso y casi un castigo, me traeré por lo menos un poco de alivio. Tú lo sabes, desciendo de una vieja familia que mereció respeto del país y alienta amistad para la provincia, una familia conservadora de terratenientes y altos funcionarios. Pero verás, ya esta simple información me coloca al borde del abismo que te separa de mí, digo, familia, y creo expresar con eso algo simple, lógico, natural y unívoco, pero lo es. Ustedes en la provincia tienen su orden y su jerarquía, pero no tienen familia, no saben lo que es la familia, sangre, descendencia, no sospechan el hechizo oculto y las poderosas fuerzas de aquello que llamamos familia. Así ocurre en el fondo con la mayoría de las palabras y los conceptos con que se expresa nuestra existencia. Los más que importan tanto para nosotros no son importantes para ustedes, son simplemente incomprensibles y otros significan cosas completamente diferentes de las nuestras. Y tendríamos que hablar y entendernos. Observa cuando hablas conmigo. Es como si me hablara un extranjero, pero un extranjero cuyo idioma aprendí en mi juventud y yo mismo hablé. Comprendo casi la mayor parte de ese idioma. En tu caso no es así. Si yo te hablo, escuchas un idioma cuyas expresiones conoces solo a medias y cuyos matices y vuelos ignoras. Percibes historias de una existencia humana, de una forma de vivir que no es la tuya, aunque pudiera interesarte, te resulta extraño y poco comprensible. Recuerda nuestros abundantes torneos oratorios y las conversaciones de nuestra época escolar. Para mí no fueron otra cosa que una tentativa de armonizar el mundo y el idioma de vuestra provincia con los míos. Tú fuiste el más abierto, el más dispuesto y honrado de todos aquellos con quienes hice entonces mi tentativa. Luchabas valientemente por los derechos de Castalia, pero sin ser indiferente por mi mundo distinto y sus derechos, tampoco despreciándolos. En aquellos días llegamos bastante cerca uno de otro, pero volveremos más adelante sobre este tema. Plinio cayó un instante pensativo. Entonces Nech aprovechó y dijo prudentemente: tal vez no sea tan trágica la circunstancia de no poder comprender. Es cierto, dos pueblos y dos idiomas no podrán nunca comunicarse de forma tan comprensible y profunda como dos individuos que pertenecen a la misma nación y lengua, pero este no es un motivo para renunciar al entendimiento y a la comunicación. También entre compañeros de nación y lengua existen barreras que impiden una plena comunicación y un total entendimiento mutuo, barreras de cultura, de educación, de capacidad, de individualidad,
se puede afirmar que todo hombre en la tierra puede expresarse fundamentalmente con cualquier otro, y se puede sostener que no hay siquiera dos hombres en el mundo entre los cuales sea posible una genuina comunicación, un íntimo entendimiento sin lagunas. Ambas cosas son verdaderas y exactas. Es yin y yang, es el día y la noche. Ambas tienen razón. De ambos hay que acordarse de tiempo en tiempo. Por eso te doy la razón en cuanto que los dos podemos hacernos comprender mutuamente alguna vez en forma total y absoluta. Tú podrías ser un occidental y yo un chino. Podríamos hablar distintos idiomas, pero si tenemos un poco de buena voluntad, podremos decirnos recíprocamente muchas cosas, y por encima de lo que pueda comunicarse exactamente, podremos adivinar e intuir mutuamente sobre muchas cosas. De todos modos, trataremos de hacerlo. De Signori asintió y prosiguió: te contaré lo poco que debes saber para que tengas una idea de mi situación. En primer término está la familia, el poder supremo en la vida de un joven. Él puede reconocerla o no, aceptarla o negarla. Con ella estuve en perfectas relaciones mientras fui alumno interno de tu escuela de selección. Durante el año estaba muy bien con ustedes. Durante las vacaciones era festejado y mimado en casa. No teníamos hermanos. Me sentía apegado a mi madre con un amor delicado y apasionado. La separación de ella era el único dolor que experimentaba al partir. Con mi padre me encontraba en una relación más fría, pero amistosa, por lo menos durante la infancia y la primera juventud que pasé entre ustedes. Era un viejo admirador de Castalia y estaba orgulloso de verme educado en las escuelas de la selección e iniciado en cosas tan sublimes como el juego de abalorios. A menudo estos periodos de vacaciones en la casa paterna me resultaban de verdad estimulantes y festivos. La familia y yo no nos conocíamos en cierta manera más que en traje de fiesta. A veces cuando salía de aquí rumbo a casa te compadecía porque te quedabas y no conocías esa felicidad. No necesito hablar mucho de aquella época. Tú me conociste mejor que nadie. Fui casi un castalio, un poco gozoso del mundo, inmaduro y superficial, tal vez, pero lleno de dichosos impulsos, casi alado y entusiasta. Fue el periodo más feliz de mi vida, cosa que ni sospechaba entonces, porque en esos años de Walser aguardaba yo la felicidad y el apogeo de mi vida del momento en que volvería a la casa, absueltas tus escuelas, y con la ayuda de la superioridad lograda entre ustedes me conquistaría el mundo de allá. En lugar de esto, después que me separé de ti, comenzó para mí una disputa que perdura aún, una lucha en la que no soy el vencedor, porque la patria a la cual volví no se componía solamente de mi casa paterna ya. En silencio deseaba abrazarme y reconocer mi excelencia de Castalio. Aún en la casa paterna hubo pronto desengaños, dificultades y notas falsas. Pasó un tiempo antes que yo lo sintiera. Estaba protegido por mi ingenua confianza, por una fe infantil en mí mismo y en mi dicha. También por la moral de la orden que llevaba conmigo, por la costumbre de la meditación. Pero qué desengaño y qué amargo despertar me trajo la universidad, donde quería estudiar materias políticas, el trato entre estudiantes, el nivel de su cultura general y de su sociabilidad, la personalidad de muchos profesores. Qué distinto resultaba todo esto de lo habitual aquí. Recordarás cómo defendí mi mundo contra el tuyo y cómo me llené la boca a menudo alabando la vida primitiva y simple del mundo. Si merecía un castigo, amigo mío, he sido severamente castigado porque la
Tal vida instintiva, ingenua e inocente, esta infantilidad y esta genialidad no adiestrada del primitivo puede muy bien existir en algún lugar, tal vez entre los campesinos o los obreros o donde sea, pero nunca pude verla ni compartirla. Recordarás, ¿verdad? Como yo criticaba en mis discursos y charlas la ostentación y el exhibicionismo de los castalios, de esta casta orgullosa y afeminada por su espíritu clasista, justamente, y su soberbia de grupo selecto, la gente del mundo, de mi mundo, no era menos orgullosa de sus maneras condenables, de su escasa cultura, de su agrio humor, de su tontamente astuta limitación a metas prácticas y egoístas. Se creían no menos preciosos, gratos a los dioses y elegidos en su naturalidad de mente estrecha, como tal vez nunca pudo serlo el más afectado de los alumnos ejemplares de Walser. Se reían de mí o me golpeaban el hombro. En cambio, muchos reaccionaban contra el extraño, el Castalio, con el odio abierto y desnudo que alientan los prosaicos contra todos los distinguidos y que yo estaba resuelto a aceptar como una distinción. De Signori hizo una pausa muy breve y lanzó una mirada a Nech. Inseguro pensó si no lo estaba cansando. Su mirada encontró la del amigo y en él una expresión de profunda atención y amabilidad que lo tranquilizó. Vio que el otro estaba entregado totalmente a su franqueza, a su confidencia, que no escuchaba como se escucha una simple charla o una narración interesante, sino con la exclusividad y la entrega con la que uno se sume en la meditación y al mismo tiempo con una pura y cordial benevolencia manifestada emotivamente en los ojos de Nech, tan sincera y cariñosa, casi infantil le pareció. Sintió una suerte de asombro al ver esa expresión en el rostro del mismo ser cuya múltiple actividad, cuya sabiduría oficial y verdadera autoridad había admirado durante todo el día. Aliviado, continuó: no sé si mi vida ha sido inútil o fue solamente un malentendido. Si tiene un sentido, si lo tiene, sería tal vez que un solo hombre, concretamente en nuestros días, reconoció y sintió en carne propia, una vez muy clara, dolorosamente, que lejos está Castalia de su patria, o no lo discuto a la inversa, cuánto y cómo nuestro país llegó a ser ajeno e infiel a su más noble provincia y a su espíritu, en qué amplitud se alejan en nuestra tierra alma y cuerpo, ideal y realidad, que pocos saben y quieren saber uno de otra. Si yo tenía en mi experiencia un cometido y un ideal, era el de hacer de mi persona una síntesis de ambos principios, el de llegar a ser entre ambos un mediador, un intérprete, un conciliador. Lo intenté y fracasé. Como no puedo contarte ahora toda mi vida y tú no podrías tampoco entenderlo todo, te describiré solamente una de las situaciones que son características de mi fracaso. La dificultad entonces, después de comenzar mis estudios en la universidad, no consistió tanto en vencer las burlas y los rencores que me alcanzaban por ser Castalio, es decir, un joven ejemplar. Los pocos nuevos camaradas para quienes mi origen en las escuelas de selección representaba una distinción y una sensación me dieron más que hacer y me hundieron en la mayor incertidumbre. Lo difícil, tal vez lo imposible, era seguir viviendo en sentido Castalio en ese mundo. Al principio lo noté, apenas guardaba las normas que había aprendido entre ustedes y por bastante tiempo parecieron servirme allí también. Fortalecerme y protegerme. Parecieron mantener mi vivacidad y mi salud interior, robustecerme en un propósito, el de desarrollar independientemente mis estudios en lo posible a la manera Castalia, aplacar mi sed de saber y no dejarme obligar a un curso de estudios que solo pretende especializar lo más estrictamente posible al estudiante en brevísimo.